¿Cómo tratar bíblicamente con el afán? Muchas personas no saben cómo responder cuando se les fallece un ser querido, cónyuge, padre, hijo u otro miembro de su familia. Muchos responden con pesar enfocado en el yo y con la negación de sus responsabilidades, la mala mayordomía en sus relaciones interpersonales y la cesación de actividades. Algunos responden de la misma manera frente a cualquier pérdida, entre comillas, que ellos perciben y frente a la posibilidad de cualquier pérdida. Muchas veces esas situaciones están acompañadas de fuertes sentimientos de desesperanza, desánimo, soledad, tristeza, preocupación y temor. La Escritura nos relata cómo respondieron los discípulos de Jesús justo antes de después de la resurrección de Jesús. Favor de leernos Marcos capítulo 16, versículos 9 y 10. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los otros que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Gracias. Esta es palabra de Dios. Según el versículo 10, ¿qué clase de problema se evidencia? Tristeza y lamento. Correcto. Duelo, tristeza, desesperanza y lamento. Los discípulos se encontraban sufriendo la muerte de Jesús. En medio de la tristeza, desesperanza y lamento, hubo noticias del cumplimiento de las profecías bíblicas y promesas de Jesús acerca de su resurrección. Favor de leernos cómo respondieron los discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 11. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Así es. En vez de regocijarse con María Magdalena y unirse con ella compartiendo las buenas nuevas, los discípulos se enfrascaron en sus sentimientos y emociones y no aceptaron la verdad ni mostraron amor a María Magdalena ni a otras personas. Pero hubo otro testimonio de las buenas nuevas. Favor de leernos lo que Jesús hizo y cómo respondieron los discípulos en Marcos capítulo 16, versículos 12 y 13. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Correcto. Cuando 2 de ellos regresaron con buenas noticias, los otros discípulos no los creyeron tampoco. En vez de regocijarse con los 2 y unirse con ellos, compartiendo las buenas nuevas, los discípulos no aceptaron la verdad ni mostraron amor a otros. Lamentablemente los discípulos practicaron la negación de responsabilidades y la cesación de actividades. Ellos se quedaron en el mismo lugar y practicaron pesar enfocado en el yo. Vemos también en esta escritura que nos habla más adelante. Favor de leernos lo que sucedió cuando Jesús apareció en la tercera ocasión en Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente se apareció a los 11
estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Correcto. Mientras los discípulos permitieron que sus sentimientos dictaran sus respuestas, Jesús identificó el problema en sus obras y corazones. Según el versículo 14, ¿cuál era el problema que identificó Jesús? Incredulidad y dureza de corazón. Correcto. Entonces como hubo pecado en sus corazones y lo demostraron a través de sus obras, los discípulos no pronunciaron palabras de confianza ni palabras de fe, y ellos practicaron obras de incredulidad al quedarse inactivos. Favor de leernos las instrucciones de Jesús a los discípulos en Marcos capítulo 16, versículo 15. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Correcto. El enfoque de los discípulos tenía que estar en glorificar a Dios y demostrar amor a otros, aunque tuvieran sentimientos de tristeza y desesperanza. El pecado no estuvo en los sentimientos de tristeza y desesperanza, sino en su mala mayordomía del mensaje del Evangelio. En el relato observamos que los discípulos de Jesús cedieron a sus emociones y ellos practicaron el pecado cuando ignoraron la verdad y practicaron la negación de responsabilidades y la cesación de actividades. Esta historia también se aplica a nuestras vidas, familias y ministerios. Oremos.